Todos tenemos momentos difíciles en la vida, etapas de duelo, depresión o ansiedad. Para aprender a sobrellevarlos, el psicólogo Luis Carvajal entra en contacto con sus atinados consejos para sanar y crecer. Le damos la bienvenida. Un tema que ayer provocó muchas llamadas, muchos mensajes a nuestro teléfono, fue la propuesta, o es la propuesta que trae un diputado de Morena. Pero antes de explicar la propuesta, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí, Luis Carvajal, bienvenido. Y entonces, si ponemos en contexto, le decíamos, un diputado de Morena trae una iniciativa que todavía no termina de concretar porque dice que se va a reunir con diferentes personas para que puedan aportar sus ideas y entonces ya le pueda dar más cuerpo a su propuesta y posteriormente pase esta a su análisis allá en el Congreso con la intención pues de luego hacerse ley. No es ley para quienes ya piensan que es un hecho, porque incluso hubo papás que dijeron, mi hijo dice que me va a denunciar y mi hijo dice que me puedo ir y que no sé, bueno, que se puede ir de la casa, porque entre las propuestas del diputado viene enlistado que las nalgadas correctivas serían motivo en caso de aprobarse, para que los padres perdieran la patria potestad de sus hijos. Luis Carvajal. Y luego hubo llamadas, Luis, de personas, mensajes que veían como normal que a ellos les hubieran dado hasta con la manguera, sí, claro, que los golpearan con la manguera, y dice, a mí me golpearon hasta con la manguera y no me pasó nada. No puede ser normal, qué bueno que no le pasó nada, pero tiene consecuencias ese tipo de golpes a la larga. Por supuesto. A ver, cuéntanos, ¿qué pasa con esto? Es un tema muy interesante y va a dar mucho de qué hablar y probablemente se polarice la opinión respecto a algunos comentarios que voy a hacer el día de hoy, pero también es importante conocer el fundamento del por qué. No solamente creo que se trata del hecho de no aplicar un correctivo, creo que aquí hay una diferenciación enorme entre decir un correctivo y un castigo corporal. Son cosas completamente diferentes, a ver, ¿no? Cuéntanos, Es decir, correctivo el correctivo y castigo corporal. Hay una gran diferencia y tenemos que tener muy en claro que los papás siempre tienen que aplicar correctivos con los hijos, ¿no? Es decir, la parte de los límites y de las consecuencias por alguna acción que ellos deban de formar en base al sistema de valores que tiene cada familia, eso es lo correcto. Sin embargo, históricamente hemos recurrido al golpe como una forma de castigo, es decir, realmente cuando un padre golpea a un hijo no está golpeando la conducta de él, está golpeando a la persona. Y lo que libera es la frustración por no poder controlar al hijo. Por eso es que a veces terminan sintiéndose mal, pidiendo perdón, tratando de compensar, que eso viene a hacer peor el asunto, porque entonces termina reforzando otro tipo de conductas. Es decir, sí hay que aplicar un correctivo. El problema es que nosotros hemos normalizado por mucho tiempo la violencia, y no nomás en este caso, contra las mujeres y en la cuestión de género y en todos los contextos, porque en algún momento en el pasado a muchos de nosotros se nos educó de esa manera, ¿no? Con correctivos corporales, incluso los maestros también aplicaban castigos corporales a los alumnos, ¿no? Yo recuerdo un maestro que recibía a los alumnos con un cinto, por ejemplo, y el papá le decía, usted tiene la autoridad para pegarle, y el maestro fungía también las veces como papá en ese sentido de autoridad, y nosotros lo veíamos como algo completamente normal, y como siempre digo, el hecho de que algo sea común no significa que sea normal, ¿no? Entonces hemos normalizado este punto y nosotros pensamos que el hecho de que como nosotros vivimos una serie de situaciones porque así nos tocó en su momento, pues tiene que seguir dándose. Entonces aquí hay que aclarar un punto. Científicamente no hay un estudio hasta el día de hoy que corrobore que cuando tú golpees a una persona va a aprender, y menos a un niño. De hecho hay un dicho muy famoso, ¿no? Del niño maltratado que decía, me portaban tan mal que me tenían que pegar. Y esto es muy grave, porque entonces lo que nosotros estamos haciendo es vaciar la frustración cuando nos enojamos porque a lo mejor un niño no hace caso. Cuando un niño no se porta bien y le decimos, pórtate bien, haz caso, y terminas golpeándolo. El problema es que cuando tú terminas por golpear a un niño o a cualquier otra persona tratando de aplicar un correctivo, realmente eso de control debió haber sucedido antes.
O sea, cuando tú recurres al golpe es porque ni tú mismo lo puedes controlar como autoridad o como adulto, como padre en este caso, pues, ¿no? Hoy los padres han renunciado mucho a esa parte. Y hay que reconocer que tenemos niños muy mal creados, niños muy mal educados, muy respetuosos porque los padres lo permiten. Porque el padre no ha asumido a esa responsabilidad que tiene de formar y de corregir y decir, no, eso no se hace, eso es incorrecto. Y cuando tú haces eso tienes una consecuencia, de tal manera que vas formando el niño la capacidad poco a poco de conciencia conforme va creciendo, a decir, no, eso es incorrecto, no se debe de hacer. Sin embargo, cuando aplicamos un castigo corporal, yo me pregunto, ¿cuál conciencia? Es decir, me porto bien porque me pegan, no porque es correcto portarme bien. Entonces estamos mandando un mensaje completamente distinto. Entonces le preguntas al niño, ¿cómo te has portado bien? Porque me pegan. Entonces la pregunta sería, no, es que me debo de portar bien, o es como debo de comportarme, ¿no? Entonces esto es importante porque generalmente las personas creen que golpeando las personas van a aprender, sobre todo en el caso de los niños, y eso no va a suceder. Esto que dices, sin duda, resulta por demás interesante, porque nos estás diciendo que el padre que golpea muchas de las veces va a ser porque no pudo controlar su propia ira, y entonces él es el que, quizás van a decir otros, es que el papá es el que necesita el correctivo, van a decir, porque no supo cómo actuar, claro, ante el comportamiento del hijo. Entonces, ¿cómo le dices a un niño que se controle? ¿O cómo le dices a un niño que se pueda regular cuando ni tú mismo como adulto lo estás haciendo y estás modelando esa conducta? Entonces le dices, es incorrecto golpear, es incorrecto perder el control cuando tú mismo lo estás perdiendo, ¿no? Y más grave aún cuando vas y le dices, es que yo no te quería pegar, pero mira, tú me obligas a hacerlo, ¿no? Y caemos a esta parte de la victimización tremenda, sí, por parte del padre, que está diciendo, pues mira, soy un adulto y no me controlo, pero tú eres un niño, aprende a controlarte. O sea, ¿no? Tú sí te debes de controlar. Eso es muy grave. ¿Cómo? Y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, pues, ¿no? Porque estamos hablando de un niño, no estamos hablando de un adulto. Entonces creo que es muy importante. Va a haber mucha polarización y siempre lo hay. En Facebook postean, nosotros somos de la generación que nos golpearon y nos daban chanclazos y manguerazos y tablazos y no estamos aquí traumados, nos hicieron personas de bien. Pues qué bueno que eres una persona de bien, pero hoy se sabe que no necesitas golpear a una persona para poder llegar a portarte bien, sobre todo porque esto abre la puerta al maltrato y vivimos en un país de mucha agresión y violencia y tenemos a niños cada vez más sujetos a no solamente este tipo de violencia, sino también hasta de violencia sexual y de otro tipo, y entonces yo creo que esto es una reflexión también como sociedad, de decir, bueno, ¿cómo hemos llegado a normalizar la violencia, no? Una mujer golpeada por su padre va a ser una mujer que va a ser golpeada por su marido. No necesariamente, pero hay una alta tendencia. O por su pareja. ¿No? Exactamente. Lo que pasa es que vamos aprendiendo esos patrones y sabes que hay algo muy grave, que aprendemos que vamos pensando que a través de esa forma obtenemos el afecto. Y eso es muy grave porque a veces pensamos que cuando nos golpean es porque nos quieren, porque nos aman, y eso es peligroso porque nadie puede amar golpeando, eso no existe, ni va a existir, ni se va a dar en la vida, ¿no? Y entonces tenemos que aprender a romper este tipo de patrones y los circos de la violencia, ¿no? No solamente con los niños, en todos lados. ¿Qué pasa con un niño que vive con la culpa de que se porta mal y que por eso los padres le golpean? Y él resulta que sabe que no soy buen niño, no me porto bien, por eso me pegan. ¿Qué va a pasar en su comportamiento o en sus emociones posteriormente? Mira, primero que nada hay un problema de inseguridad tremendo aquí, porque las dos figuras de seguridad siempre para un niño son los padres. Para empezar, ya tenemos a un niño inseguro. Tenemos un niño que le teme a las figuras de autoridad y de respaldo, que son los papás. Y eso es algo que no se nos puede olvidar. Nuestros papás siempre fungen esta parte de cobijo, de apoyo, ¿no? Y eso crea una inseguridad tremenda. Y a veces el niño entra en algo que se llama desamparo, es decir, ¿quién va a ver por mí? Si las personas que son adultas o son las personas que me tienen que querer no lo hacen, entonces ¿a quién lo va a hacer? O sea, ¿a quién puedo aspirar que me quiera? Si por derecho propio tendrían que ser los padres, ¿no? Quienes hacen esta protección. Entonces estamos hablando de chicos muy inseguros, chicos con una devaluación en la persona, que creen que tienen que lograr algo para ser queridos.
Es decir, solamente siendo o logrando esto voy a ser querido, pero el problema es que nunca es suficiente. Puedo hacer y aún así jamás me voy a sentir querido, ¿no? En un futuro puede ser víctima de las adicciones. De las adicciones, del suicidio, de algún ir estructurando algún trastorno de personalidad en algún momento. Y bueno, mira, no vayamos muy lejos. Hace poco comentábamos aquí todo el escenario de la película famosa de Joker, ¿no? De cómo hay un tipo de maltrato, de descuido, de tanta omisión. Recordemos que la omisión también es una forma de maltrato, es decir, dejar de hacer. Eso es muy grave. Y dejar de dar afecto, comprensión, cariño a un hijo también debería estar considerado como una forma de maltrato. Sí, está. Porque, De hecho, ¿no? la violencia también de la persona que ejerce la persona que no dirige la palabra, que no se preocupa por la otra, Claro. que no le atiende. Y es que fíjate, y nos pasa con los adultos, a veces Sí. que hacemos prácticas que no nos damos cuenta, pero cuando tú quieres demostrar a alguien que estás molesto o enojado y le retiras la palabra, Ay, eso es es terrible. un acto de agresión también, porque Sí. como adultos deberíamos de hablarlo y poner las cosas en claro y en su lugar, pero eso es una forma constante de estarte agrediendo, pero lo justificamos en decir que pusimos un límite. Los papás que le dicen a los hijos que que se quedan sin comer. No. O que se quedan sin cenar porque se portaron mal. Imagínate eso. No, eso es inadmisible. Ay, no, nomás de decirlo se me hace tan doloroso No, eso pensar no, que no. ocurre. Y fíjate que sí sigue pasando todavía, sigue pasando, y a mí me tocó mucho verlo en algún momento. Eso no es una forma de castigo, no confundamos lo que es una necesidad de un ser humano con el hecho de castigar este tipo de conductas que son necesarias. Tampoco con el deporte, es algo que jamás se debe de castigar. No vas a ir a el las clases de no vas deportes, por a ejemplo. karate, a béisbol, a fútbol, jamás se castiga el deporte. sí. No tiene nada que ver un comportamiento con el otro tipo de actividades que hace un alumno. O te voy a castigar dejándote más tarea, ¿no? Sí. Eso tampoco se debe de hacer, porque lo que tenemos que atender es al comportamiento y apelar a la conciencia siempre de las personas, ¿no? Nada más, finalmente, ¿existen las nalgadas correctivas? No, no existen. Ese es un mito. No existe la nalgada correctiva. Existe el papá que es capaz de formar en el momento y decirle, no, esto no se hace. Y ahí se corrige. No Como existe. terapeuta, ¿tú crees que una nalgada correctiva debe llevar a quitar la patria potestad? Creo que es un tema complicado, porque lo que debe de pasar es formar al padre para que no tenga que dar una nalgada y eso no tenga que llevar una cuestión de maltrato que va a llevar eventualmente a la pérdida de una patria potestad. O sea, ni lo uno ni lo otro, no irnos a los extremos. No, exactamente. Aquí el problema es que nos hace falta formar a los padres para que asuman la responsabilidad de su autoridad. Recordemos que el niño es niño, el adulto es adulto y el niño necesita del adulto. El problema es que tenemos muy adultos que se comportan como niños. Y el problema es que los adultos cada vez se hacen menos responsables de la educación de los hijos, ocupados en sus actividades, se les olvida la El responsabilidad papá es el mayor. responsable siempre del hijo, le guste o no. Es una responsabilidad que no es intrínseca. Pero como inherente. que no la quieren No, asumir. no la quieren aceptar, la verdad. Ahí está, no resuelva con un golpe lo que usted en realidad no supo asumir. Claro, exacto. Muchísimas No, gracias un gusto, por haber gracias a estado ti, con nosotros. Katy. Gracias, Luis. ¿Se te puede localizar? Claro ¿De que qué sí, forma? con todo gusto, a través de mi cel o WhatsApp, 6624-610462. Muchísimas gracias. Un gusto. Luis Carvajal. Gracias.